Les decía esta mañana que en realidad lo que es la relatoría se va a hacer un trabajo cuidadoso de todos estos 4 foros. En las intervenciones de hoy uno podría destacar realmente esa intervención del doctor Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda, donde precisamente nos señaló fundamentalmente lo que ha sido la captura de parte de todas estas pirámides de los diferentes estamentos. Ustedes saben, por ejemplo, que el mismo Consejo Superior de la Judicatura tuvo que precisamente designar unos magistrados en otras ciudades porque existían departamentos como Nariño y Putumayo donde realmente los jueces y los magistrados también participaron de estas situaciones y por lo tanto o bien ellos o bien sus familiares hicieron que se declararan impedidos. Entonces el impacto social de lo que ha sido de alguna manera como toda esta informalidad precisamente nos lleva a una conclusión que nos traía tanto el ministro como la doctora María Mercedes Cuéllar, que hizo una excelente exposición, y es la necesidad fundamental de unos mayores niveles de bancarización. En realidad la formalización es el camino, y ya lo veíamos precisamente desde el primer foro, cómo desde que haya esta competencia prohibida y donde haya de alguna manera desde un principio, como lo anotaba otro de los expositores, una percepción desde la familia, donde se privilegia y se premia de alguna manera al que asalta la inteligencia del otro, al que en un momento determinado se las tira de vivo y que en realidad comienza así. Entonces eso nos lleva finalmente a un sistema donde precisamente el delincuente económico es mirado con mayor benevolencia por parte de la sociedad. Entonces se lincha al ratero, a la persona que es raponera, pero estas personas que en un momento determinado son capaces de hacer una arquitectura y una ingeniería, una verdadera construcción de operaciones, entonces esa persona se mira como si fueran demasiado astutos, demasiado inteligentes y fueran seres sobresalientes. Yo también tomo nota de alguna manera, digamos, de la gran preocupación que exhibieron todos los expositores con respecto al tema de las contingencias judiciales. En realidad es bastante preocupante lo que ellos denunciaron y me parece que es importante citar las altas cortes y la rama en general para efectos de que hagamos una jornada sobre precisamente el por qué las personas que en un momento determinado obtuvieron utilidades desmedidas de un negocio y de una actividad ilícita eventualmente pueden estar en capacidad precisamente de arrinconar al Estado y pretendan interponer toda esta serie, digamos, de demandas. La doctora Beatriz Londoño, pues, en su excelente exposición, yo creo que hay que destacar que precisamente esa línea que a veces es tan tenue y muchas veces tan creativa por parte de quienes están de alguna manera elaborando todas estas figuras que son además variables, porque esas figuras son demasiado dinámicas en la medida en que lamentablemente son asesoradas por ciertas personas de nuestra profesión y son acompañadas por los mejores consultores y por los mejores asesores, de tal manera que cuando se trata de tipificar la conducta por parte de quien se ha formado en el derecho clásico, por supuesto, es supremamente difícil. Uno lo ve precisamente en las mismas cortes, que hay una tendencia a un derecho que ya en realidad ya no existe. En otras palabras, en la medida en que van mutando los objetos sociales de las pirámides, por supuesto, la tipificación se hace mucho más, digamos, difícil de hacer porque las sociedades se van transformando en la medida en que las autoridades las van persiguiendo. Eso podría parecer eventualmente normal porque el hecho económico siempre ha precedido, diría uno, a la reacción jurídica, pero yo creo que, como lo
destacaba alguno de los intervinientes del público, el Estado está reaccionando, debería, según él, reaccionar mucho más rápido, pero en realidad cuando las figuras y la creatividad ha sido tan excelente, tan excelsa, pues por supuesto yo pienso que Colombia en realidad ha aprendido y las instituciones de nosotros han aprendido supremamente rápido, precisamente para el nivel de delincuencia y la conectividad que tiene nuestra delincuencia con paraísos fiscales. Aquí surgió también de los intervinientes en el día de hoy una idea que es fundamental, tal vez lo presentó la Superintendencia Financiera, y es la necesidad de que legislativamente se contemple la posibilidad de bloquear páginas de eventuales estafas. No solamente en el caso precisamente que existe de bloquear páginas de los menores, pero cómo es que todos esos correos que nos inundan a diario y que precisamente estimulan el que las personas que no tienen una capacidad de consentimiento, cuando todo el mundo ya avanza hacia contemplar el vicio por error en el consentimiento y por eso todos los derechos del consumidor a nivel global se han venido desarrollando, cómo es que, por ejemplo, las autoridades colombianas no pueden bloquear estas páginas. Yo creo que hay un trabajo verdaderamente de concientización y creo que ustedes son, digamos, los llamados a hacerlo. Este escenario que se ha querido construir y que hemos de alguna manera nosotros propiciado gracias a ustedes, lo que pretende es que quienes están en la actividad, y por eso todas las instituciones que participan como conferencistas, hemos invitado a las personas para que además participen, porque la participación no solamente desde el punto de vista de la mesa, sino que la participación se debe dar en esa zona de frontera que uno tiene muchas veces con el vecino, donde encuentra puede plantearle inquietudes cuando pertenece a otra institución y muchas veces encontrar una serie, digamos, de coincidencias frente a un objetivo común que es esta batalla contra la corrupción. Decía el doctor Juan Ricardo Ortega, pues en su ya permanente y continua, brillante exposición, ha hecho unas exposiciones, ustedes lo han visto, extraordinarias en el desarrollo de estos foros, precisamente porque las hace como muchas de las personas que han participado en estos foros y en particular también los de hoy, desde el fondo del corazón, que se requieren unos ritos para poder hacer parte del sistema económico. Yo creo que necesitamos precisamente, como decía él, que las personas que se lucran, que los abogados que sean perseguidos y que además las personas sean, en el fondo, tengan una sanción moral, porque no es lo mismo en un momento determinado apoderar causas justas y nobles, como nos enseña la profesión y nos manda el derecho y lo que nos enseñaron los maestros, y uno dice, pero ¿por qué siempre que veo a este señor en la televisión o siempre que veo a este apoderado está siempre apoderando causas dudosas, innobles? Entonces yo creo que eso que no está previsto eventualmente, obviamente hay un estatuto de ética profesional, pero yo creo que en realidad el buen nombre tiene que llegar a pagar. El buen nombre es de alguna manera un activo intangible y yo creo que precisamente frente a las mismas instituciones, el buen nombre que tengan los apoderados, así como el que tienen que tener siempre los magistrados, por supuesto debe pagar y debe ser precisamente rentable desde el punto de vista de ese mayor intangible
que de alguna manera nos reclama el ser dignos, el sentirnos dignos y además dignos precisamente de administrar las funciones que cada uno tenemos. Hay una idea como la de la instalación de una cátedra dentro del tema educativo, pero hay una idea muy interesante que también surgió en el día de hoy que quisiera destacar, y es el por qué los inversionistas, por supuesto, estableciendo su pasado, haciendo toda la ritualidad para saber de dónde viene ese inversionista, puedan tener de alguna manera también como una especie de gremio que les permita tener una representación frente al Estado, así como lo tienen los productores o lo tienen las instituciones financieras. Allí, digamos, la preocupación mayor sería precisamente que no se mezclaran capitales de inversionistas dudosos con inversionistas verdaderamente legítimos. Al doctor Oscar, que nos ha acompañado en estas secretarías técnicas, también mi reconocimiento y mi gratitud por el apoyo que nos ha prestado en el día de hoy. Le doy la palabra. Doctor Velilla, muchas gracias. Yo creo que las conclusiones están muy bien recogidas y nos sirve para redondear su intervención un poco la bitácora que hemos recorrido durante el día de hoy. Tal vez haría hincapié en que de hoy en 15 días tenemos el cuarto foro sobre corrupción y ahora con el tema de tierras. Es asombroso, pero no sorprendente que en Colombia persista el fenómeno del raponazo de la propiedad inmueble, rural, urbana, baldía, estatal y privada. Y esto se da precisamente porque hay registradores y notarios que no guardan la fe pública, sino que se guardan la fe pública, porque hay abogados, peritos y otro tipo de profesionales que no persiguen la justicia sino la plata, y porque hay muchas veces también servidores públicos que no han accedido a estas funciones en virtud de sus conocimientos, méritos y lealtades con el interés público. Entonces viene muy bien la realización de este foro cuando hay tantas personas despojadas de sus bienes inmuebles, incluso el propio Estado. Entonces creo que será muy interesante vernos de hoy en 15 días para tratar ese tema. La doctora Marta tenía pendiente, entonces, tal vez dos preguntas. Había una en relación con el contenido del acuerdo entre la Superintendencia de Sociedades, el convenio, gracias, y la Contraloría, y por otra parte en relación con las liquidaciones, la entrega de bienes para varios propietarios a propósito de las liquidaciones de las pirámides. El convenio que tenemos con la Contraloría y con las demás entidades del Estado, como les comentaba, las demás superintendencias, es realmente un convenio de información, nada más. Un convenio para que la Contraloría fácilmente pueda acceder a nuestra base de datos y pueda obtener la información rápida sobre cualquier compañía, sobre cualquier tema que necesite. Eso fue un convenio que se hizo a través de… a raíz del tema Nule, entonces la Contralora nos pidió el favor de celebrar ese convenio y pues lo hicimos muy rápidamente. Y con las otras superintendencias, las demás entidades, pues también lo hemos hecho y lo estamos haciendo en este momento, solo por un tema de manejo de información. En relación con la otra pregunta de la entrega de bienes, en el caso de las liquidaciones, que ahora están en liquidación, las que estaban intervenidas, en el caso de las pirámides, pues como tienen que acogerse esas liquidaciones, porque como les comentaba esta mañana, el decreto que hicimos especial para el tema de las liquidaciones, en el tema de intervenidas, que era más expedito, mucho más rápido, pues esas normas fueron declaradas inexequibles porque nosotros tenemos un
proceso de liquidación judicial que es el que está en la ley 1116 de 2006. Entonces, si ya teníamos un tema de liquidación, pues que no era necesario tener otro trámite adicional. Entonces, tenemos que ajustarnos en el tema de la liquidación judicial a los términos de la ley 1116. Y en esa ley que se pacta, si el liquidador no puede vender los bienes, si no puede venderlos, pues tiene que adjudicarlos. Y ya ni siquiera es potestativo de si quieren o no quieren recibirlos. Se llama adjudicación de bienes y el liquidador está pues en la obligación de adjudicarlos. Por eso es que en este caso las pirámides, pues un solo bien se adjudicó a varias personas con un 0 punto cada uno, pero lo cual parece, pues, se dio la oportunidad, eso sí, se dio la oportunidad para que las personas que no quisieran tener ese bien en común lo dijeran, tuvieron un término para hacerlo. Aquellas que no se manifestaron, pues entonces se les adjudicó un bien para varias personas, pero eso es en los términos de la ley 1116. Les agradecemos entonces. Quiero agregar una cosita. Tranquilo. En materia de los convenios que ha suscrito la Contraloría, es importante anotar que si bien es cierto se empezaron a raíz, digamos, de la problemática identificada en materia del grupo Nule y todos estos procesos que se abrieron en su momento, también hicimos convenios muy generales de intercambio de información, no solo con la Superintendencia de Sociedades, sino con la DIAN, con la UIAF, y en ese sentido pues hemos venido trabajando de manera muy activa para que esas informaciones que pronto tengan ellos de primera mano nos las trasladen sin necesidad de tanta formalidad y asimismo poder avanzar en todas las investigaciones. Ellos también se han beneficiado de mucha información que la Contraloría ha recaudado en ese sentido. Gracias. Ahora sí, les agradecemos a todos por su presencia y así como lo dijo el doctor Óscar Ortiz, los invitamos para dentro de 15 días, 28 de septiembre, para el cuarto foro, Estrategia Interinstitucional de Lucha contra la Tenencia Ilegal de Tierras, donde habrá personajes tan importantes como los que hubo hoy y como los que han estado en los foros anteriores. Estarán, esperamos, el doctor Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, la doctora Sandra Morelli, Contralora General de la República, el doctor Volmar Pérez, Defensor del Pueblo, el doctor Juan Carlos Forero, Vicefiscal, y el doctor Alejandro Ordóñez, Procurador, entre otros. Entonces ya se podrán imaginar que va a estar muy bueno este foro. Así hemos llegado al final entonces de este tercer Foro Club, Estrategia Interinstitucional de la Lucha contra las Pirámides Ilegales, por la transparencia y la defensa de lo público, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. Gracias por su participación y los esperamos en una próxima oportunidad. Otro de los expositores, una percepción desde la familia, donde se privilegia y se premia de alguna manera al que asalta la inteligencia del otro, al que en un momento determinado se las tira de vivo y que en realidad comienza así. Entonces eso nos lleva finalmente a un sistema donde precisamente el delincuente económico es mirado con mayor benevolencia por parte de la sociedad. Entonces el hincha, esta informalidad precisamente nos lleva a una conclusión que nos traía tanto el ministro como la doctora María Mercedes Cuellar, que hizo una excelente exposición, y es la necesidad fundamental de unos mayores niveles
de bancarización, en realidad la formalización es el camino. Y ya lo veíamos precisamente desde el primer foro, cómo desde que haya esta competencia prohibida y donde haya de alguna manera desde un principio, como lo anotó el mismo Consejo Superior de la Judicatura, tuvo que precisamente designar unos magistrados en otras ciudades porque existían departamentos como Nariño y Putumayo donde realmente los jueces y los magistrados también participaron de estas situaciones y por lo tanto o bien ellos o bien sus familiares hicieron que se declararan impedidos. Entonces el impacto social de lo que ha sido de alguna manera como todo este ratero a la persona que es raponera, pero estas personas que en un momento determinado son capaces de hacer una arquitectura y una ingeniería, una verdadera construcción de operaciones, entonces esa persona se mira como si fueran demasiado astutos, demasiado inteligentes y fueran seres sobresalientes. Yo también tomo nota de alguna manera, digamos, de la gran preocupación que exhibieron todos los expositores con respecto al tema de las contingencias judiciales. Les decía esta mañana que en realidad lo que es la relatoría se va a hacer un trabajo cuidadoso de todos estos 4 foros. En las intervenciones de hoy uno podría destacar realmente esa intervención del doctor Óscar Iván Zuluaga, exministro de Hacienda, donde precisamente nos señaló fundamentalmente lo que ha sido la captura de parte de todas estas pirámides de los diferentes estamentos. Ustedes saben, por ejemplo, que